Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Al final de nuestro programa anterior, leímos los 2 últimos versículos del capítulo 14, y quisiéramos considerarlos hoy un poco más. Así es que vamos a leer una vez más los versículos 19 y 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Ya hemos señalado el hecho de que el período de la gran tribulación va a ser una época de cosecha, pero no como lo que nosotros pensamos que es una cosecha. En nuestros medios opinamos que es el momento cuando se gana a la gente para Cristo. Pero así no es como se usa en las Sagradas Escrituras. Cuando se llega al final de cualquier era, ese es el momento de la cosecha. Estamos seguros que alguien nos va a decir que el Señor Jesucristo dijo, «Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Él dijo eso, sí, amigo oyente, pero usted debe darse cuenta que Él estaba hablando del fin de una era. En realidad, Él iba a cambiarla. La era de la ley estaba llegando a su fin, y Él quiere enviar esta noticia o este mensaje para que la gente esté preparada para la nueva era que viene, la era de la gracia en la cual vivimos en el presente y que se basa en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Ahora, el fin de una era, entonces, es la época de la cosecha, de la siega, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Cuando uno llega aquí, llega al fin de una era, aquello que el Señor Jesucristo mencionó y que también mencionó el apóstol Pablo, y es el fin del período de la gran tribulación. Llegamos, pues, al fin de este período, y esto nos presenta un cuadro impresionante. Describe la escena que tenemos allá en Isaías, capítulo 63, y allí vemos que se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Leamos unos cuantos versículos en este capítulo 63 de Isaías, comenzando con los 2 primeros versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Permítanos incluir aquí esta declaración, amigo oyente. Esto ha sido considerado por muchos como un cuadro de la muerte de Cristo en la cruz. Pero en realidad no tiene ninguna referencia a esto. Y lo que sigue aclarará esto. Escuche lo que dicen los versículos 3 al 6 de este capítulo 63 de Isaías. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Nuevamente debemos decir que Él está pisando el lagar solo, y esto es algo realmente aterrador. No nos sorprende entonces que los hombres hayan clamado a las rocas que cayeran sobre ellos para que los ocultara de la ira del Cordero. Este es un final triste de la civilización que en la construcción de la Torre de Babel demostró una rebelión activa contra Dios y que ha continuado en aumento desde entonces y que se desatará con toda su furia en el período de la gran tribulación. Esta es una rebelión contra Dios. Y el Señor Jesucristo, como usted podrá ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él venga, va a poner todo en orden para establecer su reino aquí en la tierra. Como dice el Salmo 2, versículo 9, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Amigo oyente, ese Jesús tan manso del que hemos escuchado tanto, esa persona tan buena que se nos presenta hoy, no es el Señor Jesús de la palabra de Dios. Él es el Salvador del mundo, pero Él también es el juez de todo el mundo. Y si usted no le acepta, entonces habrá derramamiento de sangre. Y debemos decir que la sangre suya será derramada en este período que viene sobre la tierra, si ocurriera durante su vida aquí, y entonces usted entrará al período de la gran tribulación.
No creemos que ningún estudio cuidadoso de la palabra de Dios lleve a alguna persona que tenga un poquito de inteligencia a creer que la Iglesia va a pasar a través de este terrible período. Creemos que hay muchos que opinan de esta manera en cuanto a la gran tribulación y quieren empujar a la Iglesia a ella. Es como la tarea de tratar de convencer a un niñito a que se deje cortar el cabello. Una tarea muy desagradable que él no llega a disfrutar para nada, y trata de escabullirse de allí durante todo ese tiempo. O es como ir a visitar al dentista para que le extraiga algún diente. Y ninguno de nosotros disfruta de una experiencia como esa, pero es algo que tiene que suceder. Amigo oyente, usted no ha visto aún lo que la gran tribulación es en realidad. Nuevamente se nos presenta un cuadro allá en Isaías, capítulo 34, versículos 1 al 4, y también el versículo 6, donde leemos: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La sangre preciosa del Cordero ha sido rechazada. La sangre de aquellos que han desafiado a Dios y que han seguido y adorado a la bestia cubre la tierra. Es algo terrible. Es como aplastar una uva madura y el jugo sale por todas partes. Así le ocurrirá al hombre cuando caiga en la cuba o el tanque del juicio de Dios. Este es Armagedón. Este es el monte de la matanza. Ahora, cuando en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 14 dice, fuera de la ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y cuando dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad de 1 metro o más. Y cuando dice 1,600 estadios, esto indica una distancia de unos 288 kilómetros. Esa es la distancia entre Dan y Beerseba. Toda Palestina es la escena de esta guerra final que concluye con lo que es llamado Armagedón. Es una campaña que comienza alrededor de la mitad del período de la Gran Tribulación y concluye con el regreso personal de Cristo a esta tierra. Ahora, en el Salmo 45, versículos 3 al 7 leemos: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Salmo 45 es un salmo mesiánico. No pedimos disculpas por decir todo esto. Dios no nos ha pedido que pidiéramos disculpas por su palabra. Nos ha dicho que habláramos de ella, y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. El pecado es algo terrible. El pecado está en el mundo. Usted y yo somos pecadores, y el único remedio es la redención que Cristo ofreció cuando Él derramó su sangre por usted y por mí y pagó el castigo de nuestros pecados. Y usted y yo merecemos el juicio de Dios, y nuestra única salida es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responderla, y es esta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos de qué? Del juicio. La gran tribulación es un juicio, y la forma de evitar esto es aceptar a Cristo. Lo puede llamar un mecanismo de escape si quiere, pero cuando la casa se incendia, yo salgo por la ventana o puedo salir por cualquier parte que sea un mecanismo de escape.
Este juicio viene inevitablemente sobre el hombre que rechaza a Cristo. Los hombres le han rechazado y han tratado su sacrificio como algo inmundo, han pisoteado al Hijo de Dios, y si Dios es justo, y lo es, entonces habrá un juicio. Esta generación en la cual nos toca vivir tiene que escuchar esto. No lo está escuchando hoy. Hay tanto hoy que se ha dedicado a los pequeños métodos de cómo vivir la vida cristiana. Amigo oyente, no hay nada que le pueda ayudar a usted como el saber que nuestro Dios es un Dios santo, y que el Señor Jesucristo es justo, y que Él no va a tolerar el pecado en su vida ni en la mía. Eso es lo que se necesita hoy. Hemos notado que muchos dicen hoy, Juanito debería ser disciplinado. Y es sorprendente escuchar a algunos psicólogos que dicen que él es así porque su mamá no le amaba como debería amarle. Pero el problema con Juanito es que es un muchacho malo. Y ese es todo su problema. Él es un muchacho malcriado que debería ser colocado sobre las rodillas del padre o de la madre y aplicarle la vara de la corrección en el punto donde la espalda pierde su decoroso nombre. Así aprenderá a ser disciplinado. El sabio Salomón dice en Proverbios 22:15, «La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él». Bien, regresemos a Apocalipsis y ahora llegamos al capítulo 15. Y aquí tenemos otra señal en el cielo, y son 7 ángeles y las 7 últimas plagas. Tenemos el derramamiento de las 7 copas de la ira en los capítulos 15 y 16. Y tal vez la mayoría de nuestros oyentes habrán pensado que lo peor ya ha pasado. Pero no es así. Lo peor está aún por venir. Y cada uno de estos 7, comenzando, como vimos, con los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 personajes, han sido terribles. Y ahora tenemos aquí las 7 copas de la ira. Y esto es lo peor de todo. No nos venga a decir, amigo oyente, que la iglesia será purificada en la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es juicio, es para darle a Satanás su oportunidad final. Dios va a sacar a su iglesia de la tierra debido a su gracia maravillosa e infinita. Si usted está dispuesto a aceptar su gracia, entonces puede escapar. Pero, amigo oyente, no es ninguna bendita esperanza el mirar a estas 7 copas de la ira. No, nosotros estamos esperando la bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros le amamos a Él, entonces no vamos a pensar en estas cosas como que son algo terrible. Es decir, que no vamos a tener que decir que no queremos estudiar el libro de Apocalipsis. Este libro revela estas cosas terribles y yo quiero esconder mi cabeza en la arena como el avestruz. Por tanto, no quiero oír en cuanto a estas cosas. Amigo oyente, usted no va a pasar a través de todo esto si confía en Cristo. Pero usted necesita saber por lo que van a pasar los demás para así poder demostrar más celo e interés en testificar por Cristo hoy. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la palabra de Dios hoy. Alguien dijo de ese gran predicador, Dwight L. Moody, que en su vida él había mirado a más gente en el rostro que ningún otro hombre que hubiera vivido, y que él había reducido la población del infierno en unos 2 millones. Bueno, nos gusta estar en la tarea de reducir la población del infierno. Se habla hoy de reducir la población y de acabar con el aumento de la natalidad. Bueno, el infierno ha tenido una explosión de la población por muchos años, y nos gustaría ayudar a reducir ese número. Bien, llegamos ahora a estas 7 copas. Aquí en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis tenemos algo que va junto. El capítulo 15 de Apocalipsis es el más corto de todo este libro, pero en realidad es el prefacio a esta serie final de juicios que vienen sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Estos juicios son los más intensos y devastadores de cualquiera que los haya precedido. Ahora, antes de que estos ángeles comiencen a derramar las copas de ira, puede haber dudas aún con algunas personas en cuanto a si ellos serán capaces de mantenerse en pie delante del Anticristo. Y si esas dudas no han sido aclaradas para satisfacción del lector, la respuesta está aquí. Habrá aquellos que se mantendrán en pie. En primer lugar, tenemos aquí la preparación para el juicio final de la gran tribulación, y los santos de la tribulación en el cielo adoran a Dios porque Él es santo. De paso, digamos que este es otro interludio. Notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 15 de Apocalipsis. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable,
7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con esto llegamos al fin del período de la gran tribulación. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero me alegra poder llegar al fin de este período. Y luego veremos la venida de Cristo a la tierra. Juan vuelve a asegurarnos en este versículo cuando dice, «Vi en el cielo», que él todavía es un espectador de estos hechos. Él está presenciando el ensayo del último acto del pequeño día del hombre sobre la tierra. Y otra señal une a este capítulo con el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, donde tuvimos la primera señal al comienzo de ese capítulo. Esa señal era Israel. Ahora Juan dice, «Los ángeles de la ira están unidos con los juicios que seguirán hasta que Cristo venga», lo cual ocurre en el capítulo 19. Desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo, tenemos una serie de eventos que están relacionados mutuamente. Ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico, sino más bien un orden lógico, que es el contar los mismos eventos de otra manera con más detalles. Este método, digamos de paso, es la firma o señal personal del Espíritu Santo. Comenzando en Génesis, Él colocó su firma. Allá en el capítulo 1 de Génesis tuvimos la creación, y allí vimos los 7 días. Luego, cuando Él llega al capítulo 2, Él toma la creación del hombre y vuelve a hablar de eso otra vez, pero le agrega detalles. Eso se conoce como la ley de la recapitulación, y se presenta a través de todas las Escrituras. En el libro de Deuteronomio se da la ley, la interpretación de la ley con 40 años de experiencia en el desierto, y muchos detalles que se habían agregado. Luego, cuando llegamos al punto donde se habla de Cristo, tenemos los 4 evangelios, no solo 1 ni 2, sino 4, porque son necesarios 4 evangelios para presentar los muchos aspectos de su gloriosa persona que vino a la tierra hace más de 2000 años. Ahora Satanás está siendo arrojado a la tierra y él demuestra su ira contra el remanente de Israel. También él lleva a cabo un avance final para la dominación mundial a través de las 2 bestias. Luego Dios realiza un despliegue final de su ira y pone punto final a la sórdida tragedia de pecado en la tierra. Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Eso lo leemos en el Salmo 110, versículo 1. Aquí se nos dice en este versículo 1 del capítulo 15 de Apocalipsis, «Se consumaba la ira de Dios». En griego, esa es una expresión profética, aeres, que considera a un evento en el futuro como que ya se hubiera desarrollado. Ahora aquí se menciona la ira de Dios, y eso señala el juicio final de la gran tribulación. Dios ha sido muy lento para enojarse, para la ira, pero aquí concluye su paciencia. El juicio en sus últimos detalles del día de la ira procede de parte de Dios, no de Satanás ni de las bestias, sino que sale del trono de Dios. Dios juzgará. Y vamos a ver aquí la preparación para este cuadro final que se nos presenta del período de la gran tribulación. No nos queda mucho tiempo ya en este programa, pero leamos lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 15 de Apocalipsis. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios». Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Y vamos a detenernos aquí por hoy y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para considerar todo esto en más detalle. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.